Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a esta semana en el Congreso. Las sesiones de ambos plenos y muchas cosas más se las presentamos a continuación. Esta semana aprueba Cámara de Diputados crear fondo especial para mitigar los efectos adversos del coronavirus. Además, el Senado de la República se reúne con el subsecretario de Salud, esto para analizar plan de contingencia del COVID-19. La Cámara de Diputados se erige como órgano acusador ante el juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga. Trabajadores sindicalizados irrumpen en el Pleno de la Cámara de Diputados. Solicitan retirar una iniciativa que reforma el artículo 62 reglamentaria del 123 constitucional, al señalar que afecta la vida sindical. En el Senado de la República debaten en relación a sesiones virtuales ante la contingencia del COVID-19. Mucha información generada esta semana y en los próximos minutos le damos todos los detalles. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Vamos a dar inicio con toda la información. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados consideró de urgente resolución y dispensó los trámites a la iniciativa del diputado Mario Delgado Carrillo para la creación de un fondo especial, esto para mitigar los efectos adversos del coronavirus. La iniciativa presentada por el legislador señaló que el Ejecutivo Federal podrá obtener montos adicionales de financiamiento que constituyan un fondo para la prevención y atención de emergencias por una cantidad máxima de 180.733 millones de pesos. Esta reforma a las leyes federales de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de deuda pública fue avalada con 265 votos a favor, 10 en contra y solamente 5 abstenciones. Y precisamente en conferencia de prensa, el diputado Mario Delgado Carrillo, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que nuestro país, como todas las naciones que lleguen a tener afectaciones por el COVID-19, enfrentarán condiciones de volatilidad en sus respectivas economías. Sin embargo, aseguró que las finanzas de nuestro país se encuentran preparadas. El primer escudo del gobierno mexicano es haber mantenido su disciplina financiera, el haber mantenido finanzas públicas sanas. Ahora vale más que nunca. El hecho de que el gobierno haya actuado con mucha responsabilidad el año pasado, que haya mantenido un superávit primario de 1%, que no haya endeudado al país, es de la mayor importancia. Así las cosas en la Cámara de Diputados, pero también esta semana en el Senado de la República, integrantes de la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la mesa directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa, tuvieron una reunión con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien ofreció a las y los legisladores una explicación sobre la situación que se vive en nuestro país a causa del coronavirus. Que lo que se está haciendo es establecer como política de Estado la prevención y medidas que van a irse asumiendo, como la prohibición de eventos públicos. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud recomendó suspender las sesiones hasta mediados de abril, cuando se estén en la fase 2. Que en este momento nada se ganaría, el beneficio sería mínimo y el contagio o el mecanismo de contagio con otras personas sería prácticamente nada, es decir, que no habría un foco de infección. El senador Ricardo Monreal Ávila comentó que la opinión de la mayoría de los coordinadores parlamentarios se inclina por la suspensión de las sesiones lo más pronto posible. Yo, como grupo parlamentario mayoritario, les he dicho que necesitamos consultar con el grupo mañana y que la decisión que se tome se tiene que tomar en el Pleno. Y mire, al término de esta reunión con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el coordinador del PAN dio a conocer la postura de su grupo parlamentario respecto a las recomendaciones del funcionario. Nosotros creemos que la parte más responsable es suspender las sesiones. Estuvimos también un buen rato con el subsecretario de Salud, donde fue sumamente cuestionado, una gran cantidad de dudas que tenemos, y creo que lo más responsable que tenemos que hacer es suspenderlas. El coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Curi González, expuso los principales cuestionamientos al subsecretario.
Pues mira, número uno, que no se ha puesto el Consejo General de Salubridad, que ya debería estar puesto y que no lo están poniendo, y que si le siguen poniendo toda la atención a una sola persona cuando tendría que ser decisiones colegiadas, por ejemplo en temas económicos, salubridad, sociales, políticos, etcétera. Continuando con este tema del coronavirus, en el Senado de la República se avaló un acuerdo para abordar el tema del COVID-19 como parte de la agenda política. Las y los legisladores discutieron sobre la actuación del Ejecutivo Federal en torno a las acciones preventivas. Entendemos la parte del mensaje que se quiere dar de tranquilidad, pero lo estamos viendo en redes sociales, lo que nos dice la gente de España. Si a nosotros nos dieran otra vez la oportunidad, si pudiéramos regresar el tiempo, hubiéramos extralimitado las medidas de prevención. Que la mercantilización de la protección en salud solo profundiza las crisis sanitarias. Por ello, ante cada mentira o manipulación, nosotras habremos de poner el conocimiento científico y de defender la respuesta basada en la evidencia, liderada por el Gobierno federal a través del equipo del doctor López-Gatell. Entonces, debemos de exhortar, sí, al Gobierno federal a que actúe con prontitud, a que evalúe de manera periódica las estrategias que se están implementando, pero también nosotros debemos estar muy conscientes de qué tanto se pueden adelantar o no estas etapas. No significa una parálisis legislativa. Podemos hacer que los órganos de gobierno del Senado de la República puedan seguir funcionando y darle buenas cuentas a México. Pero si queremos solicitarle a nuestra sociedad que se comporte de alguna manera, nosotros debemos de ser los primeros. Se escucharon argumentos sobre los estímulos que debiera emprender el gobierno federal para impedir un colapso de la economía. También se refirieron a la posibilidad de suspender las sesiones en el Senado de la República. Tenemos que modular la tasa de personas físicas, acelerar la devolución de impuestos, sobre todo el IVA convencional, suspender los pagos provisionales de ICR, como quieran la anual se van a calcular y pagar, posponer 3 meses los pagos definitivos de IVA. Se mandan mensajes encontrados. Necesitamos una visión de Estado. Necesitamos instalar ya el Consejo de Salubridad General de la República, pero ya, tomemos decisiones de Estado. Parecemos, la verdad, un Estado disfuncional. Los distintos poderes tomando cosas distintas, los distintos niveles de gobierno tomando decisiones distintas. Si el médico, si el albañil, si el taxista, si tantos trabajadores modestos, hombres y mujeres, no salen corriendo, los senadores y senadoras no debemos de salir corriendo y enfrentarnos a los problemas que tiene el país. Y miren, en el marco de las acciones que está tomando el Poder Legislativo respecto al COVID-19, las y los senadores acordaron conformar un grupo de trabajo plural de 11 legisladores que funcionará como un canal de comunicación y aportación de soluciones para la atención de esta pandemia. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el cual se permite a los empleados del Senado con más de 65 años, mujeres embarazadas, madres de menores de 8 años de edad y personal de limpieza ausentarse durante el periodo que dure la contingencia del COVID-19. Para que tuviésemos menos posibilidades de contagio para estas personas más vulnerables. Los senadores sí nos debemos de enfrentar, pero no tenemos el derecho de exponer ni a la población ni a los trabajadores y trabajadoras. Así fue el debate en la Cámara de Senadores sobre el COVID-19. Vamos a regresar a la Cámara de Diputados porque luego de una larga reunión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la mesa directiva, el diputado Mario Delgado Carrillo informó que esta semana no se suspendían las sesiones ordinarias por la alerta sanitaria del coronavirus. Señaló que en cumplimiento con el artículo 68 de la Carta Magna, se solicitaría permiso al Senado de la República para no sesionar hasta el próximo 20 de abril.
Vamos a pedirle al Senado de la República que no vamos a sesionar por más de 3 días a partir del 20 de marzo, para ser congruentes, consistentes con las decisiones que está tomando el gobierno de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que en sesión ordinaria podrían elegirse a los integrantes de la comisión permanente. Para prever el escenario que eventualmente no pudiéramos regresar a sesionar antes del 30 de abril y entonces no hubiera necesidad de convocar a la Cámara para que se instale la comisión permanente. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dijo que estas medidas no significan que todos los trabajos legislativos se van a detener. De que la Cámara de Diputados no va a cerrar, no significa que dejemos de trabajar, simplemente vamos a adecuar nuestra forma de trabajar a las necesidades pues de la situación por la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Acordamos sesionar cada semana, por lo menos una vez a la semana, si se necesita más, por supuesto será más, la Jucopo conmigo, la Jucopo la conferencia, en fin, de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo, a los temas que se van a abordar. Con estos acuerdos, los órganos de gobierno continuarán reuniéndose de manera virtual. Además, se acordó que se exhortará a las comisiones a seguir con los trabajos de dictaminación usando las tecnologías de la información. Vamos a otros temas, y es que legisladores mexicanos y representantes de empresas chinas que operan en nuestro país, en conferencia de prensa, anunciaron que impulsarán mecanismos de cooperación entre los gobiernos de estos países para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19. El diputado del PAN, Mario Mata Carrasco, urgió a redireccionar recursos para atender esta emergencia. Bueno, pues esa parte se utilice para prevención y para ataque a este problema que está enfrentando México. Una de las funciones principales que se debe hacer es la detección. Sabemos que la detección es cara, que se necesitan recursos, pues hay que utilizar los que tenemos y la ayuda que nos ofrece China. Los empresarios chinos radicados en nuestro país se ofrecieron como canal de comunicación de legisladoras y legisladores mexicanos con el gobierno de China, y además anunciaron una donación que ayude a las autoridades mexicanas en la batalla contra el coronavirus. Nosotros los chinos en México estamos dispuestos a donar 500,000 cubrebocas y también 5,000 pruebas para detectar coronavirus al gobierno de México y al pueblo de México, y además otros recursos relacionados. En esta conferencia también participó el senador José Narro Robles, quien aseguró que se buscará una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, para solicitar un canal diplomático formal de colaboración con China. Para que establezcamos mecanismos de cooperación. China ya logró tener este problema y enfrentarlo y salir adelante. Nosotros tenemos que aprender de lo que ellos ya hicieron, para nosotros no repetir los errores que seguramente también se cometieron. El presidente del Grupo de Amistad México-China, el diputado Alberto Villa Villegas, se pronunció por aprovechar la experiencia que el pueblo chino tuvo para atender la crisis sanitaria por el COVID-19. Que no caigamos en pánico, que no caigamos en alarma, y que poco a poco, todos juntos y de la mano, podemos y vamos a superar indudablemente, como lo ha hecho China, esta situación. Vamos a ver el panorama del COVID-19 en nuestro país. Para el caso de México, la Secretaría de Salud definió que el brote del COVID-19 deberá pasar por 3 etapas para ser considerada epidemia en nuestra nación. La primera fase se trata de una etapa con números reducidos de infectados que contrajeron el virus fuera del país. Esta fase contempla alertar a la población con las medidas de prevención, como las que ya le hemos venido indicando. La fase 2 iniciará cuando las autoridades de salud detecten que los contagios del virus se dan mayormente entre personas dentro del país y que no hayan tenido necesariamente contacto con pacientes expuestos fuera de México. También en esta fase se empieza a perder la capacidad de rastrear las cadenas de transmisión. En este periodo de contagio local se espera un aumento en el número de casos registrados y se toman medidas de sana distancia como suspensión de clases, implementación del trabajo a distancia, home office, cancelación de eventos masivos.
Finalmente, hacia la fase 3, el virus podría afectar a miles de personas. Por su urgencia, se ponen en marcha protocolos sanitarios más drásticos, como la cuarentena generalizada. Recuerde que si sospecha estar contagiado, debe marcar al teléfono 800-00-44-800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, antes de acudir a un hospital, esto para que se privilegie la atención a la población vulnerable. Y ante el incremento de casos en nuestro país, es importante señalar que si usted siente cansancio o fatiga y presenta fiebre, además de los síntomas de la gripe, es importante acudir a su centro de salud lo más pronto posible para descartar el contagio. Asimismo, algunas de las recomendaciones emitidas por la OMS para evitar los contagios son las siguientes. Mire usted, lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo que debe desecharse de manera inmediata. Y permanecer en casa si se presentan síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. Estas son las medidas que se están tomando en el Congreso de la Unión ante esta epidemia, ante esta pandemia de COVID-19. Nosotros le mantendremos informado de todo lo que suceda. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos protestan trabajadores del sindicato de la Cámara de Diputados en contra de iniciativa que señalan afecta la vida sindical. Cuando regresemos le platicamos toda la historia. No le cambie.